Tablas de contingencia por Paola Andrea Rivera Soto. ¿Qué son las tablas de contingencia? Una tabla de contingencia o tabla de frecuencia o de dos factores es una tabla donde podemos encontrar frecuencias correspondientes a dos variables. Una de estas variables se utiliza para renglones o filas y la otra se utiliza para categorizar columnas. Son una herramienta bastante importante en la estadística porque nos sirve para organizar datos y analizar datos categóricos. También permite la observación de la frecuencia conjunta y la ocurrencia entre dos o más valores cualitativos. Así como lo observamos en la tablita, eh, ahí nos informa la variable 1, lo organizamos en los renglones y la categoría 1, la categoría 2 la vamos a organizar en las variables y quiere decir que van organizaditas en la columna. ¿Para qué se usan las tablas de contingencia? Pues en la estadística encontramos diferentes usos dependiendo del enfoque que le estemos dando. Por ejemplo, en la estadística descriptiva podemos resumir datos eh, y categorizarlos en forma de conteos absolutos o relativos. También podemos, como lo vimos en la tabla anterior, totalizar, como se observaba entonces en la última columna, se pueden totalizar y esto pues podemos hacer es eh, unos totales marginales donde podemos calcular unos porcentajes. También tenemos un uso en probabilidad y se usan para calcular probabilidades conjuntas, marginales, condicionales, partiendo de una tabla como la que ya vimos anteriormente. Tenemos estas formulitas para calcular la probabilidad. Tenemos esta que se describe así, que si queremos encontrar la probabilidad conjunta de A sub I con B sub J, entonces debemos calcular la frecuencia entre I y J y dividirlo en el total general. Para la segunda formulita, si queremos encontrar la probabilidad del elemento A sub 1, debemos sumar el total de I y dividirlo por el total general. Y para la tercera formulita, si queremos hallar la probabilidad de que el evento A sub 1, dado que ya se dio el encuentro, el conteo B sub J, entonces simplemente calculamos que la frecuencia sumada de IJ dividido la total de J. También También en estadística inferencial se usa para realizar pruebas de hipótesis como la prueba chi cuadrado de independencia y prueba de homogeneidad. Las tablas de contingencia se usan para visualizar entre dos o más variables cualitativas. También podemos comparar frecuencias observadas y de las que esperamos, ¿no? También podemos detectar asociaciones o independencia entre ambas categorías. Podemos evaluar hipótesis estadísticas sobre variables categóricas. Y por último, podemos analizar decisiones en problemas de probabilidad condicional. ¿Cómo se construye una tabla? Pues a continuación podemos observar que tenemos una tablita de datos como la que ya estamos acostumbrados a observar en estadística y lo que vamos a hacer es convertirla a una tablita de contingencia. Entonces, el primer paso para nuestra tabla de contingencia es identificar las dos variables cualitativas. En este caso sería de género, que sería sexo, hombre o mujer, y la otra variable cualitativa sería de preferencia de producto. Entre estos tenemos el té y el café. Entonces, empezamos nosotros a revisar qué mujeres prefieren café, qué tantos hombres prefieren té, y así vamos diligenciando nuestra tablita. Entonces, encontramos en el ejemplo que solamente 2 mujeres prefieren el té y 3 mujeres prefieren el café. Y en los hombres, uno solo hombre prefiere el té y el café lo prefieren 4 hombres. También podemos observar que
En la parte inferior podemos ver el total marginal y en la columna del final también podemos observar el total marginal. ¿Esto qué nos está diciendo? Que 5 personas fueron mujeres y 5 personas fueron hombres, de los cuales 4 hombres prefirieron café y un hombre prefirió té. Y en las mujeres nos dice que son 5 mujeres, 3 de ellas prefirieron café y 2 de ellos prefirieron té. También nos hace un total por columna diciendo que en total fueron 3 personas que prefirieron té y 7 personas que prefirieron café. En el uso de la tabla de contingencia podemos entonces identificar que en la tabla anterior podemos hacer una encuesta a 10 personas como lo indicaba y también conocer sus preferencias teniendo en cuenta su género y sus preferencias en bebidas. ¿Listo? Entonces podemos contestar las siguientes preguntas. Dice, ¿qué porcentaje de estas personas son hombres y qué porcentaje son mujeres? Entonces, como lo observamos en la tablita, al finalizar acá nos dice 5 hombres y 5 mujeres para un total de 10 personas. Entonces, para esto, aquí aplicamos nosotros la formulita que nos indicaba anteriormente para calcular. Sería la del medio, ¿no? Decimos que cuánto es la suma y el total en general. Entonces ahí calculamos teniendo en cuenta esto. Entonces el porcentaje de hombres eran 5 de 10. Esto nos da un total de 0.5, es decir que el 50% son hombres y el 50% son mujeres. Y en preferencia de té también tenemos que 3 personas prefirieron té. 3 personas prefirieron té y 7 personas prefirieron café. Entonces, en ese mismo orden de ideas, acá nos está indicando que fueron 3 personas de 10 para un total de 30% y 0.7 7 personas de 10 para un total de 70%. También podemos calcular con la tablita anterior las preferencias. Podemos calcular 2 variables allí, que hombres prefirieron café, cuántos hombres y qué prefirieron. Entonces el 40% son hombres y prefieren café. ¿Y qué porcentaje de estas personas son mujeres y prefieren el té? Entonces solo 2 de ellas prefirieron el té, es decir, 20% son mujeres y prefieren el té. Y los hombres, solamente, ¿quiénes de los hombres qué porcentaje prefieren el té? Entonces solamente había un hombre, de la muestra eran 5, es un total de 20%. Y por último, tenemos acá la bibliografía y muchas gracias.